Mientras el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sigue avanzando en su proceso para dirimir y aclarar los hechos vinculados con el sabotaje a los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral en los comicios presidenciales del 28 de julio y revisa las actas y otros documentos pertinentes, ¿cuáles son las razones por las que la oposición de la ultraderecha extrema y gobiernos del norte global o alineados a Washington no admiten el resultado de la elección? El pueblo bolivariano lleva una semana movilizado para respaldar el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral que avala a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. Sin embargo, fuera del país hay una narrativa de no reconocimiento de los resultados. Pero, ¿cómo funciona la articulación mediática y geopolítica para ese desconocimiento de la decisión de la mayoría de los venezolanos? ¿Qué pueden hacer las fuerzas revolucionarias de Venezuela para romper con esa estructura de ataques? Es importante decodificar esta trama porque lo que ocurre en Venezuela pudiera repetirse en otros países del arco progresista en la región y el mundo. Bueno, y tras ser citados los ex candidatos presidenciales por el Tribunal Supremo de Justicia con el fin de presentar el material electoral que contribuya a la certificación de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, la Sala Electoral del máximo tribunal evocó y admitió el recurso, asumiendo el proceso de investigación y verificación. Desde tempranas horas, opositores del partido, por ejemplo, Un Nuevo Tiempo, de Unidad Democrática, del Movimiento Venezuela, del Partido Primero Venezuela y Partido Venezuela Unida, por ejemplo, hoy comparecieron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. A su vez, algunos ex candidatos presidenciales y representantes de los partidos que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio se presentaron frente a las máximas autoridades judiciales para enfrentar su proceso de comparecencia. Ahora, si hay algo que debemos destacar es que este proceso se ha llevado en paz, mientras que algunos medios internacionales y gobiernos han buscado las vías para desprestigiar a las entidades públicas de Venezuela, entre ellas al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia. Y debo decirles algo importante. En esa citación que hubo hoy a los diferentes candidatos y partidos políticos, el que no se presentó hoy fue justamente el ex candidato presidencial Edmundo González, el mismo que representa a la derecha o a la ultraderecha extremista, el mismo que no se presentó a la audiencia cuando el Tribunal Supremo de Justicia mandó a citar a todos los candidatos. Pero antes de seguir con este tema, debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. El Tribunal Supremo de Justicia sigue el proceso para aclarar hechos vinculados con las elecciones presidenciales del 28 de julio, tras el recurso contencioso electoral introducido por Nicolás Maduro. Ahora, ¿por qué los medios internacionales o algunos medios internacionales y gobiernos adversos invisibilizan esta realidad? Hay cuatro opciones. Una, porque están avalando un golpe de Estado. Segundo, porque ignoran la Constitución venezolana. Tercero, porque están recibiendo presión de Estados Unidos. O cuarto, por intereses mercantiles. Si ustedes no han participado, aún pueden hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, El Mundo en el Sur y @GuillermoTelesur, porque además, adelante, revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Vamos de inmediato a buscar a un invitado que nos va a acompañar un buen rato acá para que precisemos datos acerca de esta realidad. Se trata de Esteban Silva, que es sociólogo, especialmente representante del socialismo allendista del Frente Amplio de Chile. Nos acompaña, por supuesto, desde Santiago, la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, te corrijo solamente, soy del movimiento socialismo allendista, pero no soy del Frente Amplio, que es el partido de gobierno acá en Chile. Ah, bueno, eso es una precisión importante, ¿verdad? Porque pasan cosas que pueden perturbar la comprensión de tu posición. Bueno, mira, entonces, desde allá de Chile, nos interesa mucho que nos digas cómo están percibiendo el asunto, porque hubo una manifestación adversa por parte del presidente Gabriel Boric a los resultados de Venezuela, mientras que veedores internacionales verificaron aquí en Venezuela una conducta transparente del proceso electoral. ¿Cómo lo percibes tú?
Bueno, déjame decirte que yo soy uno de los veedores internacionales chilenos que estuvo allá y hoy día justamente las y los veedores chilenos internacionales a las elecciones presidenciales de Venezuela nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, hicimos un punto de prensa en el frontis de este ministerio para entregar lo que hicimos, una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, del gobierno de Gabriel Boric, el señor Alberto Van Claveren, planteándole tres cuestiones. Una que ya habíamos hecho pública cuando regresamos a Chile, luego de observar las elecciones, los comicios presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, planteamos tres cuestiones fundamentales en una declaración pública y hoy día fuimos a entregársela solicitándole una audiencia para que el canciller de Chile nos escuche, porque planteamos tres cuestiones. En primer lugar, que las elecciones se realizaron en Venezuela desde nuestra observación, ¿no?, de acuerdo a los cánones democráticos y en paz y tranquilidad durante el 28 de julio, ¿no? Con plena participación democrática de la soberanía popular venezolana. En segundo lugar, hicimos un planteo de que al gobierno de Chile, de que es necesario que el gobierno de Chile y las instituciones chilenas, ¿no?, conozcan cómo es el sistema electoral, ¿no?, que está regido por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es un órgano, ¿no?, un poder del Estado, un poder autónomo del Estado venezolano, y por tanto le solicitábamos, después de hacer una evaluación de nuestro acompañamiento internacional en los comicios, le solicitábamos al gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no?, que respetara la institucionalidad venezolana, la propia autonomía venezolana, ¿no?, la soberanía de sus propias instituciones. Uno de los temas que la prensa en el frontis, en las afueras de la Cancillería chilena hoy día me hizo, y ahí voy a tu pregunta, ¿no?, como respuesta, es que planteaba por qué todo este tema de las actas, ¿no?, que se ha transformado desde el punto de vista de cómo fue presentado por la oposición, por un sector de la oposición de extrema derecha, ¿no?, del señor González, allá en Venezuela, pero que aquí en Chile se ha prestado para una gran intoxicación y manipulación de prensa que no se entiende porque está cargada de una visión, que es una visión con lógica golpista, ¿no?, que acusa previamente, ¿no?, al gobierno del presidente Nicolás Maduro de un fraude, cuando es todo lo contrario. Entonces, una de las cuestiones que nosotros le señalamos al gobierno chileno, ¿no?, que lo que uno tiene que hacer cuando va a otro país es invitado para acompañar un proceso electoral, como el caso nuestro, ¿no? Uno puede constatar, verificar, acompañar, preguntar, informarse, pero evidentemente lo central es que son las propias instituciones soberanas de otro país, hermano, las que tienen que determinar y tienen las funciones propiamente tal, ¿no?, para los recuentos de votación como para finalmente formalizar los escrutinios, que es en la facultad del Consejo Nacional Electoral. Yes. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva lo que ha pasado hoy día, entre otras cosas, en una intervención muy desafortunada del presidente de Chile, Gabriel Boric, en la cual creo que él se ha sincerado, en definitiva, porque lo que ha dicho él en una conferencia de prensa, en un punto de prensa hoy día en el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial de Chile, ¿no?, sin escucharnos previamente, ¿no?, ninguno de los personeros de su gobierno, a quienes fuimos observadores internacionales chilenos, que le hemos solicitado que nos escuche antes de precipitarse a dar opiniones de la naturaleza y la gravedad con que han sido planteadas por el presidente Gabriel Boric, porque hoy día yo creo que él se sinceró. Lo que dice frente a la opinión pública chilena es que él no confía en las instituciones venezolanas. Esteban, antes de proseguir con el tema de Boric, sí, me gustaría que precisáramos algunos datos que son significativos. No te preocupes, que estoy seguro que te voy a abordar de nuevo sobre el tema de Gabriel Boric, porque es muy importante que nos aclares eso. Pero representantes políticos de la extrema derecha
se rehusaron a mostrar las actas electorales ante el Tribunal Supremo de Justicia, mostrando la farsa orquestada por sectores opositores extremistas en alianza con el imperialismo. Tras ser citados nuevamente a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para validar el proceso electoral, Manuel Rosales, que además de ser gobernador del estado Zulia, es dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, José Luis Cartaya, de la Mesa de la Unidad Democrática, el partido que avala a Edmundo González, y José Simón Calzadilla, del Movimiento Venezuela, que también apoyó a Edmundo González, se salieron sin mostrar ante el órgano judicial las supuestas pruebas que demostrarían la presunta victoria de la extrema derecha. No presentaron las actas, esas famosas que estaban pidiendo ellos. Por su parte, el líder de la oposición radical, Edmundo González, sigue sin asistir a las citas ante la máxima autoridad, defendiendo su postura errónea a través de las redes sociales. No se presenta a citación del Poder Judicial, el Poder Judicial es el que está investigando digamos, cómo fue el proceso electoral, y además sería una gran oportunidad para Edmundo González demostrar lo que él presuntamente dice que es un fraude. Pero volviendo al caso de Gabriel Boric, Esteban, ¿acaso Boric está sintiendo la influencia de alguna presión en particular, una presión política, una presión económica o alguna otra presión? ¿Qué es lo que crees tú que está pasando allí? Mira, yo quiero retomar justamente a propósito de tu reflexión la información que integraste. Y cuando yo señalaba que el presidente Boric se ha sincerado cuando señala hoy día, hace algunas horas atrás, que no confía en las instituciones venezolanas, ¿no? Y por tanto cree que hay, entre comillas, un curso o hubo un intento de fraude, ¿no? Yo creo que él se sinceró, porque mire, en política y en el derecho internacional, ¿no? Hay una cuestión central en la relación entre los estados, más allá de los gobiernos. Estoy hablando entre el Estado de Chile con el Estado de Venezuela y los estados latinoamericanos y caribeños, que es el respeto, ¿no?, a la autodeterminación y a la soberanía de cada uno de nuestros países. Con la lógica del presidente Boric, que es una lógica injerencista, lamentablemente, desde el punto de vista de esta reflexión, ¿no? Perfectamente, ¿no? Un ciudadano, una organización política o el mismo presidente, por ejemplo, Nicolás Maduro, podría poner en duda, ¿no?, los fallos de la justicia chilena, que también es bastante poco justa, la justicia chilena. Por ejemplo, le quiero decir, en estos momentos hay en prisión preventiva un alcalde como el alcalde Daniel Jadue, por el solo hecho de haber luchado en contra, ¿no?, de la colusión de las cadenas farmacéuticas, ¿no?, de una manera muy arbitraria. Entonces, imagínense si cada uno de los países no respetara la propia institucionalidad que se dotan los pueblos, que en el caso de la Revolución Bolivariana ha sido a través de una constitución, de un proceso de desarrollo y de lucha democrático e institucional, como en todo y cada uno de nuestros países. Entonces, la verdad que creo que este es un tema central en las relaciones entre los pueblos y los estados, que es la no injerencia, pero el respeto a la autodeterminación, porque a uno puede que no le guste ideológicamente tal o cual posición, ¿no? Pero desde el punto de vista de las relaciones políticas internacionales tienen que ser respetadas, porque lo otro es tener una visión ideológica sesgada de las relaciones entre los pueblos y los gobiernos. Justamente eso, Creo que este es el gran problema. Lamentablemente, con esto termino, me permite, que creo que incurre en un grave error en nombre de los chilenos, no en mi nombre, pero yo entiendo, lamentablemente, el jefe de Estado chileno, al sumarse a la lógica, ¿no?, del discurso de la extrema derecha venezolana, por un lado, ¿no?, que anunció antes de los comicios que no iba a respetar los acuerdos, los resultados, salvo que lo fueran los de ellos mismos. O sea, este golpe institucional que ha intentado dar la extrema derecha en contra de la institucionalidad y de la democracia venezolana, lo anunciaron. Como dice el presidente Nicolás Maduro, es una película que ya habíamos visto. Y lamentablemente, en el caso de Venezuela, es una película que lleva muchos años previamente, porque está orquestada por los intereses de los Estados Unidos de América, del gobierno de los Estados Unidos de América y sus aliados. Claro. Entonces, lamentablemente creo que el presidente de Chile, ¿no?, al sincerarse de manera intempestiva, creo que por falta no solo de experiencia, creo que por un ímpetu mal entendido, ¿no?,
incurre en un sesgo que nos involucra de una muy mala manera, ¿no?, en una intervención injerencista que no representa al pueblo chileno, Sí. pero lamentablemente se trata del jefe de Estado que constitucionalmente lleva las relaciones internacionales de Chile. Espero que esto sea superado porque obviamente ni el pueblo de Venezuela, ni el gobierno de Venezuela actual, pero tampoco el pueblo chileno merecen una relación que nos distancie y que sea injerencista respecto de un proceso democrático como el de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, Esteban, fíjate tú que ante el descaro de las políticas ultraderechistas aliados a los intereses de Washington, el canciller venezolano Iván Gil manifestó su indignación ante las acciones del presidente chileno. Textualmente aseguró lo siguiente: el señor Gabriel Boric se coloca a la derecha de Milei y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista, dijo el canciller venezolano, que coincide con lo que tú estás diciendo. Bueno, vamos a hacer una cosa, Esteban, vamos a hacer una pausa, vamos a quedarnos reflexionando sobre esto y después abordamos a ver hacia dónde apunta, cuáles son las perspectivas de esta situación ahora frente al escenario chileno sobre Venezuela y de Venezuela frente al mundo, porque estamos en el mundo desde el sur. Bien, vamos a seguir con el mundo desde el sur, vamos a seguir conversando con nuestro invitado especial de hoy, Esteban Silva, sociólogo, miembro del socialismo allendista de Chile y por supuesto uno de los veedores internacionales que estuvo en nombre de Chile aquí presente en las elecciones del pasado 28 de julio y que presentó además un informe ante el gobierno chileno, el de Gabriel Boric, para indicar las características del proceso electoral venezolano, y el gobierno de Chile, el presidente Boric, bueno, o no lo leyó o lo pasó por encima y decidió tomar una decisión adversa a los intereses bilaterales, como lo acaba de explicar él y como lo apuntó el canciller venezolano Iván Gil. Seguimos con Esteban Silva. Esteban, entonces fíjate tú, nosotros acá en Venezuela tenemos unos resultados electorales donde más de 1 millón de personas, esa es la diferencia que hay entre los resultados a favor de Maduro y el segundo candidato de la ultraderecha extremista. Eso está allí de acuerdo a los datos suministrados por el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, hay un proceso ahorita judicial donde se está tratando de aclarar este asunto, donde se está invitando al CNE y a los candidatos y a los partidos políticos, con la ausencia, por cierto, del que declaró fraude, Edmundo González. Pero afuera, entiendo, tú me ayudas desde Chile, está la mediática y algunos gobiernos identificados con Washington diciendo que, bueno, en Venezuela no están mostrando las actas, que hay un fraude, que desconocen al gobierno de Maduro. ¿Por qué ocurre esto, Esteban? Tú que eres, además, un político experto en este tipo de cosas. Bueno, yo creo que aquí confluyen muchos factores. O sea, en primer lugar, estamos hablando de un largo proceso, ¿no?, de confluencia de una estrategia mediática hegemónica a nivel de América Latina y el Caribe, tanto en los grandes medios de comunicación de señal abierta, estamos hablando de la televisión, de las cadenas de periódicos, de las cadenas de radio, ¿no?, como en las redes sociales, ¿no? Y acá hubo una confluencia de una estrategia, ¿no?, que tuvo características de un cibergolpe, ¿no?, ciberataque, intoxicación, es decir, la construcción y circulación profusa de fake news, es decir, de noticias completamente falsas que distorsionan completamente la realidad. Fíjese que al día siguiente del 28 de julio de las elecciones, por ejemplo, quiero citar en varias redes, estoy hablando de Instagram, estoy hablando de TikTok, ¿no?, estamos hablando de X o Twitter, ¿no?, circulaban marchas y movilizaciones de las guarimbas anteriores que intentó el golpismo en Venezuela, ¿no?, como que estaban ocurriendo al día siguiente de las elecciones. Y entonces, incluso a mí me ocurrió, ¿no?, estando en Caracas, que me envían unas imágenes, ¿no?, un video de unas manifestaciones supuestamente diciéndome cuídate, la gente está yendo hacia el Palacio de Miraflores, ¿no?, etcétera, en un lugar donde yo estaba presente. Entonces, las redes, la estrategia de intoxicación, una ciber
estrategia, ¿no?, al servicio de una lógica golpista, ¿no? Eh, es la que aquí se ha empleado, ¿no?, por parte de actores nacionales e internacionales en contra justamente de las elecciones y el resultado de las elecciones que dieron triunfador, según las propias entrega de información del Consejo Nacional Electoral al presidente claro, Nicolás Maduro y Moro. tú eres veedor, Entonces, tú estuviste lo que aquí. se construyó en definitiva es un relato sobre la base de una estrategia, ¿no?, que buscaba deslegitimar la acción democrática de las elecciones, claro, en primer lugar. En segundo lugar, abrir paso a un desgobierno, a un intento de violencia, ¿no?, que mostrara que había ingobernabilidad, supuestamente, ¿no?, para declarar con aliados internacionales que no habían habido garantía para los comicios electorales de presidenciales en Venezuela. Esto es un viejo truco, es una vieja estrategia, es un condensado que va desde el golpe del 2002 en contra del gobierno del comandante Hugo Chávez Frías, pasando por el paro petrolero. Mire, yo podría citar algo que ustedes todos conocen, pero que es una larga lista concadenada, ¿no?, de estrategias golpistas y violentistas buscando desestabilizar finalmente el proceso democrático de la Revolución Bolivariana y desestabilizar una cuestión central respecto de los aliados externos que tienen esto, que es negar la existencia de una mayoría social y popular que ha sido sustantiva en asegurar triunfo democrático a las fuerzas de la Revolución Bolivariana, a la fuerza socialista que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Pero fíjate tú, Esteban, que desconocer la institucionalidad de todo un país y generar un nuevo escenario de violencia en las calles son algunas de las políticas de máxima presión que ejercen algunos gobiernos hegemónicos y países intervencionistas contra el gobierno legítimo de Venezuela. La ultraderecha, por ejemplo, tanto nacional como internacional, entre ellos Elon Musk, que no podemos olvidarnos de él, y el gobierno de los Estados Unidos y otros grupos corporativos declararon una victoria electoral para el ex candidato de la ultraderecha. Está basada en actas que supuestamente poseen, pero que no han presentado. Estas actas fueron publicadas en una especie de sitio web no oficial creado por la misma oposición para desconocer a los poderes electorales del país. La narrativa de un supuesto fraude fue utilizada para fomentar desestabilización y violencia, acciones que fueron apoyadas por las grandes transnacionales mediáticas como herramientas de la hegemonía estadounidense en este caso. Desde la noche del 28 de julio, la oposición venezolana activó grupos violentos llamados comanditos, que han causado muerte y destrucción en un intento de reeditar las llamadas guarimbas. Sin embargo, esta realidad permanece invisibilizada por los grandes medios de Occidente. Y debo decirles otra cosa en relación con lo que estamos hablando. En medio de la ola de desprestigio ejecutada contra la institucionalidad del país, el asesor especial de Asuntos Internacionales del gobierno brasileño, Celso Amorim, aseguró que no confía en la narrativa de sectores de la oposición extremista. Asimismo, defendió que las autoridades venezolanas presenten los documentos oficiales, tal como lo estamos escuchando en este testimonio. A veces la evolución es lenta, pero está ocurriendo ahora. Si notamos que no hay ninguna solución, no lo sé, hay que pensar, porque lo vuelvo a decir, porque tampoco tengo confianza en las actas de la oposición. Recuerden ustedes que este es el enviado especial de Lula da Silva para Venezuela al proceso electoral venezolano. De esta manera que él está mostrando una posición de cautela frente a este proceso. Esteban. Bien breve, por favor, Esteban, que ya estamos en proceso de conclusión. Bueno, yo creo que esto es evidente. Ha habido la construcción de una estrategia, una narrativa, una intoxicación de distorsión de la realidad como parte de una estrategia golpista, pero que busca básicamente, y que está basada en tres factores. Uno, el completo desconocimiento, ¿no?, de la realidad del proceso venezolano. Dos, en la mala disposición y la mala voluntad y por tanto una disposición negativa ideológica de quienes adversan a la revolución bolivariana, que hace que no tenga, sencillamente sea un problema de ideología pura. O sea, porque cuando uno dice, mire, yo no confío en una institución, uno desde afuera, ¿no?, en un Tribunal Supremo de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral, es porque no confía ni le presta valor a lo que ha constituido y logrado democráticamente
la soberanía de otro pueblo. Si es más simple a la vez. Es un tema de derecho internacional, pero también de derecho a la autodeterminación de un pueblo. E incluso los aciertos y las diferencias las tiene que resolver sin injerencia externa cada uno de nuestros pueblos. Entonces, acá se ha construido, obviamente, ¿no?, una batalla en contra del proceso democrático, ¿no?, venezolano. Estamos hablando de un país, ¿no?, que tiene más de 930 medidas coercitivas unilaterales, bloqueos, sanciones, intentos hasta de asesinar al presidente Nicolás Maduro. ¿Sí? En fin, es una larga lista. Pero el problema central que tenemos acá es que también acá hay una batalla global. Estamos hablando de una disputa por el carácter mismo de la democracia. Es decir, si la democracia es participativa, ¿no?, y amplia y refleja los intereses de la clase trabajadora, de los pueblos subordinados de liberación, o es meramente una institucionalidad liberal representativa de manera solamente delegada, ¿no? Y eso también tiene que ver con otro tema final, no voy a alcanzar a tocar, pero que es el tema geopolítico. Claro. Es la disputa por un mundo multipolar versus una lógica unipolar imperialista que ha sido la que ha intentado, ¿no?, imponer Estados Unidos y sus aliados subordinados de la Unión Europea, particularmente Estados Unidos, respecto de los recursos estratégicos como el petróleo de Venezuela. Justamente en eso estamos hablando, lo que está en juego en el fondo, en la disputa democrática que dio como triunfador democráticamente, ¿no?, al presidente Nicolás Maduro Moros en una nueva periodo de reelección. Así es. En la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Justamente en eso andamos, Esteban. Muchas gracias, Esteban Silva, sociólogo, miembro del socialismo allendista, por acompañarnos y además uno de los veedores internacionales en nombre de Chile. Vamos a revisar ahora el resultado de la encuesta, Esteban, para que veas, que te lleves esta impresión acerca de la opinión de nuestra audiencia. Recordando que el contexto de la pregunta es que el Tribunal Supremo de Justicia sigue un proceso para aclarar los hechos vinculados con elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, tras un recurso contencioso electoral introducido por Nicolás Maduro en su condición de ex candidato presidencial y ahora presidente reelecto. Ahora, ¿por qué medios internacionales y gobiernos adversos invisibilizan esta realidad? Bueno, una de las opciones es que avalan un golpe de Estado. Fíjate que 47% de la audiencia piensa eso, casi la mitad. Un 1% piensa que es que ignoran la Constitución. O sea, al contrario, parece que sí conocen la Constitución, aún así actúan de esa forma. Otro 47%, otra mitad, piensa que es por presión de Estados Unidos. Y 5% piensa que hay intereses mercantiles en todo esto. O sea que prácticamente la casi totalidad de la audiencia piensa que hay presiones de Estados Unidos y que están avalando un golpe de Estado. Conclusión, bueno, ahí la tienen ustedes. Gracias, Esteban. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bien, ahora humildemente nosotros colocamos una conclusión. El pueblo de Venezuela es muy noble. La mayoría, tal como lo revelan 32 elecciones en 25 años, ha observado que ha habido avances y reeligen al proyecto bolivariano. Pero, curiosamente, la parte de la población que no admira o adversa al gobierno prácticamente recibe los mismos beneficios destinados a toda la nación. Una gran parte de la población ha alimentado su rechazo al gobierno debido a la presión ejercida por el impacto producido por las medidas coercitivas de Estados Unidos, así como por los mensajes en las redes sociales, con lo que se ha reforzado una matriz de que la crisis creada por ese criminal bloqueo es culpa del gobierno. Y aunque lo está venciendo con sus efectos progresivos, las maniobras golpistas diseñadas por los actores corporativos y políticos del imperialismo no han logrado su objetivo. Y seguramente lo seguirán intentando, pero se observa que la mayoría consciente de los venezolanos, a pesar de los perversos laboratorios mercantiles, políticos y mediáticos del imperialismo, sigue demostrando que el pueblo de Venezuela es referencia para el mundo desde el sur.